Hola, ¿qué tal mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general? Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Comenzamos nuestro vídeo 5 y para quien no me conozca, soy Mari Carmen. Estamos trabajando en esta mochila que le vamos a hacer un dibujo de un atrapasueños. Estamos ya en la vuelta, vamos a comenzar la vuelta 9 de esta cenefita y comenzamos con 10 puntos en blanco. Aquí ya he hecho mi primer punto, lo he marcado y seguimos tejiendo en blanco 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estos 3 que están en negro de la vuelta anterior los vamos a hacer también en blanco. Entonces tenemos 7 y 3, 10 puntos. Este último punto lo cerramos en negro. Hacemos un punto en negro sobre el turquesa de la vuelta anterior. Y cerramos en grosella, perdón, en turquesa. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en negro. Hacemos un punto y cerramos en blanco. Y estos 3 puntitos que tenemos aquí en negro los cambiamos al blanco. 1, 2, 3. Y continuamos en blanco nuestros puntos de separación, que sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y de la misma forma que aquí hemos convertido estos 3 de negro de la vuelta anterior en blanco, pues ahora hacemos igual, completando un total de 13 puntos en blanco. Y esa será nuestra secuencia. Este tercero lo vamos a cerrar en negro. Y pasamos al turquesa para continuar igual que hemos hecho aquí. Por lo tanto, nuestra secuencia esta vez es 1 negro, 3 turquesas, 1 negro, 13 en blanco. Y eso es lo que vamos a estar repitiendo. Y acabo mi vuelta con 5 puntos. Recuerden que es que aquí tenemos 2 puntos extra, entonces comenzamos con 10 puntos, ¿verdad?
Esta vuelta la habíamos comenzado con 10 puntos aquí y teníamos estos 3 aquí para completar la secuencia, pero como tenemos 2 puntitos extra, por eso acabamos la vuelta con 5 puntos. Pero una vez hecho, es que no es tanta la diferencia de separación la que hay entre estos dos, o lo que hay entre, son 2 puntos, sí, pero casi es imperceptible una vez tenemos la cenefa ya hecha. Bien, pues vamos por la siguiente vuelta. Comenzamos nuestra vuelta 10 con 9 puntos en blanco. Tenemos uno en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este último punto lo vamos a cerrar con negro. Hacemos 2 puntos en negro. 1, 2. Y ahora aquí este segundo punto lo cerramos en turquesa para hacer 3 puntos, los mismos 3 que teníamos en la vuelta anterior. 1, 2 y 3. El tercero lo cerramos en negro. Ups. Lo repito. Se resiste. Perdón. Aquí y ahora lo cerramos en negro. Y hacemos 2 puntos en negro igual que hicimos al principio. 1 y 2 que los cerramos en blanco. Y vamos haciendo en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. El que antes era blanco, ahora lo tejemos en negro y hacemos otros 2 puntos en negro para comenzar el siguiente. La secuencia que tenemos ahora pues son 2 puntos en negro, 3 en turquesa, 2 negro y 11 en blanco. Y eso mismo pues lo vamos a ir repitiendo. Estos puntitos que se nos transparentan tenemos que irlos cubriendo un poquito. Este, por ejemplo, vamos a tirar un poquito de la hebra. Esto es lo que podemos ir haciendo mientras tejemos, Aquí se ve mucho el turquesa entre los blancos, entonces
tiramos un poquito, aquí lo escondemos entre los negros y luego lo reajustamos para que no se nos quede encogido. Y aquí al final de la vuelta ya nos quedan 4 puntos. He dicho que lo tejemos juntos, no es que tejamos juntos los puntos, sino que lo tejo aquí con todas vosotras y vosotros. Como tenemos chicos en el canal, pues una vez digo juntas, otras veces juntos, otras... y 4 puntitos al final para comenzar nuestra siguiente vuelta, que sería la vuelta 11. Nuestra vuelta 11 comenzamos con 10 puntos en blanco. Uno que tenemos en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerramos en negro y hacemos 2 puntos. 1 y el segundo sobre uno de los turquesas de la vuelta anterior. Cerramos en turquesa, hacemos un solo punto y cerramos en negro para hacer otros 2 puntos. Uno sobre el turquesa la vuelta anterior y el otro sobre el negro. Cerramos en blanco y hacemos 13 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 sobre el negro que teníamos en la vuelta anterior. Cerramos con negro y hacemos de nuevo el inicio del siguiente motivo. Y esta es la secuencia: 2 negro, 1 turquesa, 2 negra, 13 blancos. Eso a repetirlo por toda la vuelta. Y acabé aquí la vuelta con 5 puntos. Recordemos que siempre tenemos 2 extra, ¿eh? Entonces, después de estos 5 puntitos, comenzamos nuestra nueva vuelta, que será la vuelta 12. Y vamos a hacer 11 puntos aquí al principio. Ponemos el marcador. Entonces,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sobre el negro de la vuelta anterior. Pasamos al negro. Hacemos 3 puntos en negro. 1, 2, 3. Pasamos al blanco de nuevo. Y hacemos 15 puntos de separación entre motivo y motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí comenzaríamos el nuevo motivo. Entonces ya estamos cerrando aquí esta especie de triangulito. Hemos ido creando aquí una especie de triángulo piramidal. Una figurita aquí toda simpática. Y ya solo nos queda una última vuelta para cerrar el dibujito. Así que hacemos esto, lo repetimos. Ahora mismo ya solo tenemos el cambio del blanco al negro y del negro de nuevo al blanco. Lo repetimos toda la vuelta y comenzamos la siguiente vuelta enseguida. He cerrado mi vuelta con 6 puntos y comienzo la nueva vuelta, que es la vuelta 13. Vamos a hacer 12 puntos en blanco. Tenemos uno en el marcador, seguimos hasta los 12 puntos y 12, cambiamos al negro y hacemos un solo punto. Lo empezamos y lo cerramos en blanco. Y seguimos tejiendo en blanco. Dos. 16, 17 puntos. Cerramos en negro. Hacemos un punto que cerramos en blanco y volvemos a tejer nuestros 17 puntos que hay de separación entre los dos motivos. Entonces aquí con esta vuelta hemos finalizado esta figura piramidal que tenemos. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. He cerrado la vuelta aquí al final con 7 puntos y ahora comenzamos la vuelta 14 y 15
la vamos a hacer en blanco, porque ya hemos acabado ya esta cenefa. Entonces ahora vamos a hacer 2 vueltas en blanco. Yo voy a hacerlas y continuamos. Bien, hemos hecho 2 vueltas en blanco, que serían la vuelta 14 y 15. Comenzamos la vuelta 16 y vamos a hacer 92 puntos en blanco. Es decir, vamos a empezar tejiendo hasta contar 92 puntos y al llegar a los 92 puntos vamos a cambiar al negro. Tenemos 90, hacemos 91 y en el 92 cerramos con negro. Y ahora vamos a hacer 16 puntos en negro. 1, 2, así hasta 16. $15, 16. Cerramos en blanco. Y seguimos tejiendo en blanco hasta el final de la vuelta. Estamos en vuelta 17. Yo he comenzado a tejer desde el inicio de la vuelta. He ido tejiendo hasta 91 puntos. Tengo aquí 90. Voy a hacer el que hace 91 para cerrarlo en negro. Entonces ahora aquí en negro vamos a tejer 18 puntos. La vuelta anterior fueron 16, con lo cual adelantamos aquí por este lado un punto y al otro extremo adelantaremos otro punto en negro. Entonces aquí tejemos hasta 18 puntos. $17, 18 que cerramos en blanco. Y seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta, que en principio deberíamos tener otros 91 puntos. Este es el principio del círculo que vamos a hacer para el atrapasueños. Y así es como va nuestra mochila. Nuestra siguiente vuelta será la 18, pero lo dejamos ya para el siguiente vídeo. Aquí se nos acaba el tiempo. No te lo pierdas. Suscríbete, no te pierdas ningún paso de la mochila. Si acabas de llegar tú en este vídeo y tal, pues retrocede al vídeo 1 para que no te pierdas ninguno de los pasos y poder hacer este proyecto tan bonito. Está quedando muy linda, al menos a mí me lo parece. Bueno, nos vemos en el video siguiente, que será ya nuestro video 6. Hasta luego.